Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo número 19. Y vamos a leer del versículo número 1 al número 4. Jueces, capítulo 19, versículos del 1 al 4. El tema para este día es el levita que no honró el perdón otorgado. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de la casa de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, porque nos das la oportunidad, Señor, de poder meditar en tu palabra. Porque pues la hemos leído, Señor, y sabemos, Señor bendito, que tiene bendición para cada vida que oiga esta enseñanza. Habla a cada corazón, Señor, declara tu voluntad. Muestra, Señor, a cada vida cuál es tu deseo para cada uno de nuestros corazones. Danos dirección a través de ella, Señor. Háblanos en esta hora. Habla a cada vida, Señor, que pueda escuchar esta enseñanza. Esta hora, Señor, tu palabra es compartida en tu nombre santo, en tu nombre bendito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Que seas tú bendiciendo cada corazón. Gracias, eterno Salvador. Amén y amén. Amén. Hemos leído esta porción que habla acerca de un levita y describe una situación que había acontecido en su hogar. Pero estos sucesos se dieron en Israel en una época cuando no había rey en Israel. Estamos hablando de la época de los jueces, y una época donde al final del libro de los jueces, la misma palabra dice que cada quien hacía, vamos al último capítulo del libro de los jueces, dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Último capítulo, versículo, es el 21, versículo 25, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era una época donde prevalecía la anarquía, y esto era a causa de que el pueblo se había apartado de Dios, del temor a Dios, de la voluntad de Dios. Aunque el Señor, nuestro Dios, quería gobernar a Israel, pero no se apartaba de este pueblo, aunque este pueblo le era infiel. Este periodo del cual estamos hablando, nuestro Señor levantaba jueces, lo veíamos la semana anterior, levantaba jueces para hacer justicia a Israel en contra de sus enemigos. Es la época donde se dan estos acontecimientos, pero vemos que había una anarquía, y este capítulo describe también la depravación en la cual había caído también el pueblo de Israel. Y este hombre levita había tomado una mujer, dice, concubina, y por lo general se le llamaba concubinas a una mujer que era que tomaba a un hombre
pero que no se casaba con ella, o si se casaba, era considerada un menor nivel o de un bajo valor esa relación. Por lo general tomaban mujeres esclavas o a las mismas mujeres que tenían, como le llamamos ahora, empleadas domésticas. Y el concubinato, aunque no era una relación formal de matrimonio, pero era reconocida, aunque no poseía plenos derechos la mujer por ser solamente una concubina, como le llama la palabra del Señor. Y vemos que esta degradación que había en esta época había alcanzado también a las relaciones de pareja, hasta el grado de llegar a tocar también las relaciones matrimoniales también, porque vemos en la palabra que hemos leído que esta mujer le fue infiel a su marido, a este hombre levita. Pero este acontecimiento que se da solamente es una antesala de una desgracia que iba a acontecer y aún de algo horroroso que iba a ser cometido. Dice el versículo número 2: y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Este levita, dice la palabra de nuestro Señor, que moraba como un extranjero, como un forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Y ahí vivía con esta mujer, pero dice que ella le fue infiel, y al serle infiel, ella se fue a la casa de su padre y estuvo allí durante 4 meses. Aparentemente esta mujer no tenía intención de volver con su marido, simplemente le había fallado y se había ido a la casa de su padre. La sociedad en la cual vive el hombre, la sociedad en la cual nos desenvolvemos, son sociedades que viven también en depravación. Podríamos decir que también nuestras sociedades están llegando al punto de la anarquía, donde cada quien hace lo que desea y le place, y que no hay restricción alguna ante la inmoralidad y las prácticas inmorales que se dan en medio de la sociedad pueden llegar a influir en las mentes de las personas que están tratando de vivir una vida piadosa. Este hombre era un israelita. Había tomado a una mujer que era de Belén. Y Israel vivía en un periodo de anarquía, de desobediencia. Y vemos que también esta mujer no vivió plenamente sujeta a la voluntad de su marido. Y le fue infiel y se apartó de él. Aunque pareciera y aunque el mundo quiere mostrar que muchas prácticas en estos tiempos modernos son completamente naturales y transparentes, y que no hay nada y que no hay por qué espantarse, porque ahora la gente debería ser de mente abierta, vemos que delante de nuestro Señor los principios y reglas que Él ha establecido, Él los sigue manteniendo, porque vemos que con tanto descaro el mundo está practicando y hasta publicando las diferentes depravaciones en las cuales ha caído, que ya no se avergüenza de sus prácticas. Pero aquellos que se han decidido por seguir a Cristo, por permanecer fieles a Él, aunque vivan en medio de este mundo, aunque vivamos en medio de este mundo, debemos recordar que solamente somos peregrinos en esta tierra. Y aunque alrededor nuestro se viva el mundo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, nosotros no debemos permitir que ninguna de las prácticas de este mundo contaminen nuestra mente y que también lleguen a nuestros corazones. Porque el enemigo tiene un plan bien diseñado para minar la mente de toda persona en este mundo, y también está trabajando para minar la mente de la iglesia. Aunque
las prácticas parecieran ser ya completamente aceptadas y vistas ya como algo normal, siempre en el corazón humano está la conciencia, por lo menos está la conciencia que le acusa. Esta mujer, dice, le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Se considera que posiblemente esta mujer se prostituyó, y eso la llevó también a que se alejara de su marido. El levita había tomado a esta mujer, pero vemos que la había tomado, pero al parecer como que no tenía un compromiso pleno de amor con ella, pues no la había honrado para hacerla plenamente su esposa, sino que la mantenía únicamente como una concubina. Podemos considerar que el corazón de levita no estaba plenamente entregado al corazón de ella. La palabra del Señor no describe la manera como ellos vivían en el hogar, ni las causas que llevaron para que ella fuera infiel, ni la manera como él la trataba. Tampoco describe si ella se alejó de él también por culpa de él. Pero lo que vemos acá es que el pecado que prevalecía en estos tiempos había alcanzado también al hogar. Y la depravación y la lejanía del corazón humano de Dios lleva al corazón también a la depravación y a adoptar todas las prácticas que van en contra de la voluntad de Dios. De manera que aquí vemos que un hogar se ha destruido. Pero mire, el versículo número 3 dice: y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Dice, se levantó su marido y la siguió para hacerla volver. Pero cuando él decide seguirla, han pasado 4 meses. Cuando él decide seguirla. Y podríamos pensar hasta este versículo número 3, considerar casi con exactitud que este levita había perdonado a esta mujer. Y va en busca de ella, dice, para hablarle amorosamente, es decir, para convencerla, hablarle al corazón, para que volviera, para hacerla volver. Y dice que llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y dice que ella le hizo entrar en la casa de su padre. Por lo general, las concubinas o mujeres que no eran plenamente honradas por sus maridos, o que simplemente deliberadamente les fallaban a ellos o se lanzaban a una vida licenciosa, lo que hacían es volver a la casa de su padre para no tener autoridad de marido a quien darle cuentas, a quien consultar, a quien pedirle consejo. Simplemente salían de la casa de sus maridos a la casa de sus padres para vivir una vida libertina. Y llega el levita a la casa del padre de esta mujer y la encuentra ahí y ella lo hace pasar. Hasta aquí podemos ver este punto y esta actitud del levita como algo honorable. Un hombre que tiene la intención de perdonar y actúa en cuanto a esa intención que tenía para con su mujer de perdonarla e ir en busca de ella. Una actitud honorable. La condición de aquella mujer por causa del pecado cometido era una mujer que merecía morir apedreada, pues aunque no era reconocida como una esposa, pero sí se le reconocía una relación estable con un marido a un nivel de concubinato. Y aunque la ley no habla acerca de aplicar este castigo de que mueran apedreados, que sea aplicable a las concubinas, pero esta mujer había fallado y había cometido un pecado. Y al llegar su marido a la casa de ella, lo hace entrar a la casa de su padre. Podríamos decir que había llegado el momento del reconcilio en la pareja.
Y toda la intención hasta este momento, les vuelvo a decir, es honorable, porque estaban dando pasos correctos, porque el levita había decidido, por lo que podemos ver, perdonar, toma acción en cuanto a eso y va en busca de ella. Ella le recibe y le hace pasar, no lo rechaza cuando la llega a buscar y lo hace pasar a la casa de su padre. Ir en busca de ella no era un viaje corto, tuvo que viajar mucho para ir en busca de ella y es recibido. Pero vemos en el versículo número 4 que también el levita es bien recibido, y dice, versículo número 4, y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. El padre de la joven dice que le recibió de manera muy gozosa, y la intención de este levita era llegar, hablarle al corazón de su mujer y salir con ella seguramente nuevamente de regreso, lo más al siguiente día de haber llegado. Pero dice la palabra de nuestro Señor que se quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Y esto fue a causa de que el padre de la joven se alegró al ver que su yerno había llegado, pues sabía muy bien que su hija se había lanzado a una vida donde prácticamente ella había perdido todo valor a causa del estilo de vida que había optado por vivir. Y eso le traería también como consecuencia, le traía un peligro de muerte, de morir apedreada. Pero ve que aquel hombre, aunque había sido agraviado, va en busca de ella y el suegro le recibe gozosamente. Y podríamos decir que aquel perdón con el cual él llegaba había llevado alegría con aquel encuentro. Nuestro Señor manda, la palabra del Señor manda a perdonar. La palabra del Señor manda a la sujeción dentro del hogar. Nuestro Señor establece lineamientos que se deben vivir dentro del hogar a fin de que la mente de los que componen el matrimonio no sea minada con las artimañas del enemigo. Nuestro Señor, cuando estableció la institución del matrimonio, Él estableció que la mujer iba a estar sujeta a la voluntad del hombre. Pues vemos que en el Edén la mujer fue la que fue convencida por el enemigo, por Satanás, a través de las palabras que llevó a su oído. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor establece a las casadas estén sujetas a sus maridos. Pero no porque la mujer tenga un menor valor o que sean personas de menor categoría. Es más, la palabra de nuestro Señor dice que la mujer sea tratada como vaso más frágil. Pero no porque tengan menor valor, porque al pensar que sean tratadas como el vaso más frágil, eso, el que sea más frágil no significa que sea de menor valor ese vaso. Posiblemente el vaso más frágil es el vaso más valioso que hay, aunque frágil. Pero vemos que nuestro Señor establece maneras y lineamientos de cómo debe vivir la vida dentro del matrimonio. Deben ser las relaciones intermatrimoniales. Pero nuestro Señor lo que establece es proteger la mente tanto del varón como de la hembra. Y si llama a la mujer a que se sujete a su marido, es para que tenga una cobertura de protección. La palabra de nuestro Señor habla a las casadas y está hablando a las casadas creyentes. Porque una mujer cristiana va a tener como marido a un hombre cristiano. Y un hombre cristiano tiene como cabeza de él a Cristo Jesús. Y si éste tiene como cabeza a Cristo Jesús, entonces tiene la sabiduría y la mente de Cristo para dirigir el hogar, para dar consejo, para dirigir y también para tomar decisiones, porque tiene por cabeza a Cristo. Vemos el ejemplo de Sara, cómo se dirigía ella a su esposo, cómo le decía. Ella le decía a Abraham, le decía, mi Señor, pero no porque ella tuviera un valor menor,
sino que si la mujer ve en el hombre que el hombre está sujeto a la voluntad de Dios, entonces ella ve que hay sabiduría en su esposo y también se va a sujetar a él en obediencia a la palabra del Señor. Sabemos del caso de este levita, quizás también fue culpable también para que esta mujer saliera de su hogar, pero tampoco exime a que ella se lanzara a una vida licenciosa. Pero vemos que da pasos de que él había perdonado. Y el perdón es una virtud honorable en las personas, que para poder perdonar es necesario tener humildad, tener la mente de Cristo y la humillación también de aceptar la voluntad de Dios para poder otorgar el perdón a aquel que nos ha agraviado. Y este hombre tuvo este acto de humildad, de dirigirse hasta la casa del suegro, acompañado por su criado, para ir a enfrentar una situación familiar vergonzosa, tanto para ella como también para él. Seguramente tener que llegar y poner la cara por una mujer que le había fallado, y aunque quizás le ardía la cara, daba los pasos de otorgar el perdón. Una virtud. Pero ahora viene esta palabra. Ella había aceptado a este levita y quizás le creyó las palabras que le había otorgado para decidirse a ser una concubina, nada más. Y veamos a este levita que había tomado a esta mujer, pero que la había llevado únicamente al nivel de relación de pareja, de concubinato, nada más. Y luego viene una situación, un problema matrimonial que él lo maneja. Pero realmente se conocía en su interior este levita. Lo que aconteció con esta historia que nos relata la palabra de nuestro Señor fue algo trágico. Hubo celebración y el suegro le rogaba que no se fuera, que se quedaba con él. Y seguían los banquetes y los banquetes y los banquetes cada día que él estuvo allí celebrando, contento, porque veía que aquel hombre había llegado y perdonado a su hija y nuevamente la iba a honrar. Y este levita acepta las invitaciones, de manera que se queda hasta el 5º día. Y todavía le dice el padre de la joven que se quedara, porque ya era tarde, mejor que se fuera al siguiente día. Le dijo, no, y si no, ya me voy. Y aproximadamente a las 3 de la tarde, él sale de regreso desde Belén, buscando hacia donde él vivía, en el monte Efraín. Era un viaje largo. Y tomar camino a las 3 de la tarde. Y le dice el padre de la joven, no te vayas, vete mañana entonces, porque está a punto de anochecer. Pero él tomó todo, y como decimos, agarró camino a esas horas. Y pasando, ya casi por llegar la noche, vieron la ciudad de Jebús. ¿Cuál es esa ciudad? Es Jerusalén. Pero en este tiempo estaba dominada por los jebuseos o jebusitas. Y solamente aquí, en este capítulo y en Crónicas 11 y 16, es donde se le llama Jerusalén Jebús. Y como ahí vivían jebusitas, no aceptó el consejo del criado de pasar ahí la noche. Y él dijo, no, mejor vamos a una ciudad de la gente nuestra. Y pasaron de largo Jerusalén, porque ahí los que vivían eran jebuseos. Y continuaron todavía aquella tarde y llegaron a la ciudad de Gabá, donde vivían benjaminitas. Ahí era gente del pueblo de Israel. Y al llegar a la ciudad esperaban que la hospitalidad que debería prevalecer en el pueblo de Israel les fuera ofrecida. Cuando llegaron, nadie les daba hospitalidad y ya por la noche estaban en la calle. Hasta que pasaba por ahí otro levita que vivía ahí en esa ciudad. Cuando lo vio en la calle le dijo, vénganse conmigo, yo les voy a dar hospitalidad esta noche y todo corre por mi cuenta. Se lo llevó a su casa, pero sucedió algo. Por la noche llegaron los del pueblo, benjaminitas, a querer sacar al levita para abusar de él. Vemos que es semejante a la historia de Lot,
Querían abusar de levita que estaba ahí hospedado. Y el anfitrión salió y le dijo, no hagan tal cosa. Mejor les entrego a mi hija y a la mujer de este hombre para que las conozcan, le dice. Y al decirle a estos hombres que querían abusar de él, les dice para que las conozcan. Él usa esta palabra para suavizar la expresión y no decirles para que abusen de ellas. Él dice para que las conozcan. Y entregaron a aquellas mujeres. Entregó aquel a sus hijas y el otro dejó. Que la mujer que supuestamente había perdonado la entrega a estos hombres. Y abusaron de ellas toda la noche. Al amanecer, este hombre se prepara para irse, para continuar su viaje. Y lea usted todo el capítulo. Y este hombre tranquilo se prepara y camino ya para salir y continuar su viaje. Y su mujer, prácticamente asunto olvidado. Y no que la había perdonado. ¿Y por qué la entregó tan fácilmente? Vemos una historia parecida al caso de Lot. Pero vemos que estos personajes no esperaron en Dios, sino esperaron la ayuda de Dios. Simplemente ante el peligro sucumbieron. Y rápidamente renunció, olvidando las palabras con las cuales había llegado a buscar a esta mujer a la casa de su padre, a la cual dice la palabra que le había llegado a hablar amorosamente. Y cuando sale, y cuando abre la puerta para salir y continuar su camino, encuentra a la mujer en el umbral de la puerta, con las manos extendidas, tocando el umbral de la puerta. Esta mujer seguramente tratando, después de aquellas vejaciones hechas por esos hombres depravados, tratando de encontrar el alivio, el consuelo, de encontrar la ayuda de su marido. Y la encuentra en el umbral de la puerta tirada. ¿Y qué hizo? Simplemente la tomó, la subió al asno y continuó el camino. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue partirla en 12 pedazos y mandar un pedazo a cada tribu. Esto es algo horrible que aconteció. De manera que las tribus al ver esto dijeron, nunca antes había acontecido esto en Israel. Pero no se espantaban tanto por las vejaciones, pues el pueblo ya había caído en la depravación total. Pero este hombre, para dar a conocer y el deseo de que fuera vengado lo que habían cometido, él había partido a esta mujer en 12 pedazos. Con eso, queriendo convencer a las tribus que hicieran justicia en contra de este pueblo en Gabá. Ahora la pregunta es, ¿a dónde estaba el perdón? ¿A dónde estaban las palabras amorosas con que había llegado? ¿Por qué tan rápidamente había renunciado? Esta palabra que sirva como consejo para las jóvenes. Si un hombre en verdad las ama, debe honrarlas plenamente, respetarlas y honrarlas plenamente con el matrimonio. Debe estar plenamente convencida de que el hombre es un hombre temeroso de Dios y que tiene a Dios en su corazón. Porque al verse en peligro de muerte, en peligro del abuso de aquellos, rápidamente también se deshizo de su mujer y la entregó para que fuera abusada. La pregunta es, ¿era eso amor? Esta pobre mujer había creído en las palabras de este hombre. Nos damos cuenta que realmente no le amaba. Había otorgado un perdón, pero vemos que había sido un perdón del diente al labio. Y que disculpen, unos hermanos me dijeron una vez, hermano, no ande pidiendo perdón cuando comparta la palabra. Pero les digo que me disculpen a aquellos que editan la guía de estudio de la iglesia, porque sacaron estos versículos, los sacaron del contexto, tratando de adaptarla al perdón y el matrimonio. Hay otros versículos, hay otra escritura que puede ser mejor aplicada acerca del perdón y el matrimonio que esta, porque este levita no amaba a esta mujer y el perdón que había otorgado era un perdón del diente al labio. Y vemos que rápidamente renunció a ella. ¿Qué es lo que nuestro Señor dice a los esposos? ¿Cómo debe amar el esposo a la esposa? Dice que la amen como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia, de manera que se entregó a sí mismo por ella. Pero este levita no fue capaz de llegar a este nivel del amor. Los padres dicen
que por un hijo son capaces de luchar hasta el grado de perder la vida luchando por defender a un hijo. Nuestro Cristo Jesús ama tanto a la iglesia, nos ama tanto como iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo Jesús. Y de manera que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso la joven, la soltera, si va a aceptar las palabras salameras de un hombre, palabras de amores, palabras que quiere llegar con ellas a su corazón, debe primeramente saber si es un verdadero cristiano o no lo es, si tiene el temor a Dios o no lo tiene, porque puede estar metido en la iglesia, pero ser un degenerado en su vida privada. Me dijo un ex compañero de trabajo que ese, aunque no es cristiano, me dejó sorprendido con las palabras que dijo, hablando acerca de sus hijas. Y dijo él que su hija, él se la iba a entregar en matrimonio a un hombre que la amara más que él. Una expresión que por primera vez oí, de un hombre no cristiano. Tengo que estar segura que la ame más que yo, que lo que yo la amo, decía él. Pero ahora también le digo en el nombre del Señor a las solteras, ámese usted y no le crea a cualquiera, aunque sea cristiano, porque este era un levita. Sabemos que los levitas eran una casta dedicada al sacerdocio. No le crea a cualquiera que porque tiene privilegio, que porque predica, que porque es líder, que porque es supervisor, que porque es pastor. Ámese a sí misma y espere en Dios, porque nuestro Señor tiene cuidado de nuestras vidas. Y Él honra la obediencia, Él honra la sujeción de aquellos que aceptan la voluntad de Dios. Porque este hombre, aunque era un levita, vemos que en su corazón no había amor. Ahora debemos conocer nosotros también qué capacidad tenemos para honrar a las personas que nos rodean. Porque no nos conocemos plenamente y no sabemos cómo vamos a reaccionar ante el peligro o ante el miedo y aún ante el terror. Y este levita sucumbió y esto terminó de manera trágica para esta mujer. Por eso nuestro corazón debe estar preparado todo el tiempo y preparado con la palabra de nuestro Señor. Nuestra vida viviendo bajo la sombra del Omnipotente, procurando la sabiduría de Dios en nuestras vidas, para que no falte la valentía y la decisión. Y en el caso de los hombres, que no falte el coraje para defender a nuestras familias. Porque aunque era un levita, vemos que no pudo sostener sus palabras. Y cuántos casos no hemos visto de jóvenes que caen ante la seducción de pseudohermanos, de pseudopastores. Y cuando aquellas jóvenes, si lo voy a decir crudamente, cuando aquella joven resulta embarazada, le tiemblan las piernas al hombre y no se hace responsable de las criaturas que traen a este mundo. Le faltan los pantalones para honrar a aquella mujer, para honrar a aquella joven y para honrar aún su propia palabra y para honrar también las palabras salameras que llevaron al corazón de estas jóvenes. Nuevamente insisto a las solteras, ámese usted primero y respétese, gánese el respeto, porque varones en toda la palabra, muy pocos. Le podemos hablar y decir con propiedad, porque a lo largo de la vida cristiana hemos sido testigos de malos testimonios dentro de las iglesias. Conocemos los lineamientos de nuestro Señor y su voluntad, solamente de sujetarnos a la voluntad de Dios, a la obediencia de su palabra, para que no vaya a ir a caer, tanto el varón como la hembra, no vayan a ir a caer en manos de personas pusilánimes, que no pueden honrar su palabra, que no pueden mantener la palabra concedida, y que aún les tiemblan las piernas y les faltan los pantalones, aún en las cosas más leves. Que nuestro Señor dé sabiduría a las solteras, sabiduría también a la iglesia en general, porque el enemigo está trabajando por minar la mente, tanto de jóvenes como de adultos, de solteros como casados, trabajando para minar la mente, tratando de hacer ver que las prácticas de este mundo deben verse con naturalidad, aunque sabemos que nuestro Señor viene pronto y Él viene con su galardón para dar a cada uno según sean sus obras.
Que nuestro Señor tenga misericordia, que su Espíritu Santo nos guíe. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu bondad y misericordia sobre nuestras vidas, por la palabra que has traído a nuestros corazones. Te pedimos, bendito Cristo Jesús, que seas tú en nuestra mente y en nuestros corazones. Danos tu sabiduría, que tu palabra, Señor, no falte como tesoro en nuestro corazón, a fin de que sea nuestra guía y que tu sabiduría, Señor, nos dirija. Danos tu guianza, Señor. Te pedimos porque a cada joven, a cada varón, Señor, formes ese carácter varonil que deben de tener, a fin de que puedan llevar y gobernar su vida conforme a tu voluntad, Señor, dando buen testimonio. A las jóvenes y solteras, Señor, porque se amen, que les dé sabiduría, Señor, para que puedan reconocer cuando solamente se le acercan corazones egoístas hablando a su corazón. Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre tu iglesia. En estas áreas, Señor, guarda tu iglesia. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.